Todos tenemos esa energía vital suficiente para llevar a cabo una vida creativa y es lo que la escuela o el proceso educativo y también la sociedad debe permitir que pase. Yo sí creo que todos tenemos talento potencial. Pienso también como José Antonio Marina, el gran maestro filósofo, que el talento no está al principio de la educación, sino que está al final. Y que todos tenemos, digamos que la responsabilidad de permitir que salga el nuestro y el de los demás. Tenemos que ser capaces de que el individuo se escuche. No enseñar a escuchar, sino que el individuo se escuche, porque ya está en nosotros esa capacidad, ¿no? No hay que inculcarla, sino desprenderla. No sé si me explico, es como la famosa educación en valores, ¿no? En unos valores que ya están en nosotros. La solidaridad, la compasión, van saliendo según el individuo va creciendo. No es que esté mal educar en valores, sino que realmente si no impedimos que la persona se escuche, tarde o temprano encontrará su valor y querrá trabajar en él para convertirlo en un talento del que vivir. Luego la respuesta es sí. Todos tenemos esa energía vital suficiente para llevar a cabo una vida creativa y eso para mí es el talento potencial y es lo que la escuela o el proceso educativo y también la sociedad debe permitir que pase. Te puedo contar cómo lo descubrí yo. Como no sabía escucharme porque había entendido que lo que yo tenía que comunicar no tenía valor. ¿Por qué? Porque siempre me decían lo que tenía que estudiar, ¿no? Nadie me preguntaba, oye, ¿quieres decir algo? Bueno, me preguntan con un examen, ¿no? Por escrito. Yo quería comunicar, ¿no? Entonces ni siquiera sabía que quería comunicar. La ansiedad me paró. Realmente vivía angustiado, siendo una persona muy joven. Enseguida vi que no era feliz y que aquello no tenía ningún sentido, ¿no? Entonces el parar por decreto, es decir, o paras o esto va a acabar mal, eso es lo que hizo que me escuchara. Entonces le presté mucho valor a mi talento. Es que yo había hecho ya muchas cosas que enfocaban a que yo tenía que hacer canciones. Hago melodías desde niño, pero no sabía grabarlas, no sabía tocar instrumentos. Todo eso empecé a valorarlo y a apreciarlo cuando paré. Ahora, parar realmente es un deporte de riesgo porque todo el mundo te dice que estás loco. Por eso siempre digo que cuando tú tengas mucha seguridad en algo y todo tu entorno diga que estás loco o dice que estás loco, es que vas bien. Porque además, si luego vas viendo la historia de otras personas que han conseguido una vida plena o al menos yo siento que la tengo y que han conseguido vivir de su pasión, todos cuentan lo mismo, que le dijeron que estaban locos, que por ahí no. Esto es como en educación, cuando te dan el círculo para la motricidad fina y te dicen que no te salgas del círculo, pues lo primero que hace una mente creativa es salirse del círculo. Es lo primero que hace. Porque el círculo, como un símbolo, ahí está el límite. No, yo quiero ver el horizonte que hay detrás de ese límite, ¿no? Es muy curioso lo que significa un trastorno de ansiedad, el que yo padecí, que es muy común, ¿no? Al final, la base de un trastorno de ansiedad es que te quedas sin aire, te ahogas. Por eso la respiración se sube, cota superior, ¿no? Y estás todo el día tenso. Pero tú no lo sabes, vives ahí, ¿no? Entonces, si no te da un yuyu, ¿no? Si no te da le ha dado una crisis de ansiedad, no te pasa nada. No, la realidad es que estás viviendo con un tanto por ciento mucho más bajo del que podrías, porque al estar así no coges todo el oxígeno, no respiras y eso no va a tu organismo y eso no va a tu potencial y eso se convierte en una cadena. Entonces vivimos así, pero no tenemos ansiedad. La ansiedad probablemente, no sé, es tremendamente común, es algo que no necesita un diagnóstico, a no ser que sea algo muy severo, es que está en nuestra sociedad porque nuestra sociedad es ansiosa. ¿Pero qué me pasó a mí? Pues que cuando lo descubrí, que se me fue a la voz, como os he dicho antes, lo que hice fue parar y al parar reconocí que yo no podía correr porque soy una persona más bien lenta. Eso no es un hándicap, es una característica de personas rápidas, menos rápidas, más altas, más bajas, es una cualidad. De hecho, conseguí
darle la vuelta y convertirlo en una virtud. Los demás que corran, que yo voy a mi ritmo, ¿no? Poco después, como os he dicho, trabajando mucho eso y dándome cuenta de que si corres hacia un lugar que no conoces o que no sabes a dónde vas, tampoco tiene mucho valor ni mucho sentido, pues poco tiempo después, qué casualidad, salió una melodía que cuenta eso. Soy una tortuga, no me importa no correr mientras sea capaz de volar. Y eso, al final, acabó sonando en la radio y ya, pues mi vida se transformó por completo. ¿Dónde está ese detalle? Pero sí que sabes que te mereces ese detalle. Así que poténcialo, vívelo y lo demás vendrá. Tarde o temprano vendrá. Ahora, tienes que querer a ciegas, a pesar de que te digan todo el rato: ¿a dónde vas? ¿Estás loco? No lo hagas, solo llegan los mejores. Tú sigue, que al final sucederá. El principal peligro de que uno no pueda expresar su potencial es la incertidumbre. Si te fijas en la palabra, es la pérdida de lo cierto. A mí me gusta mucho buscar en la raíz de las palabras porque tiene mucha información. ¿Por qué es la pérdida de lo cierto? Porque tu referencia eres tú. Sabes que el ser humano es el único animal que es capaz de vivir en ecosistemas que no son el suyo. La mayoría de animales, cuando cambian de ecosistema, mueren porque están preparados para vivir en ese ecosistema. Sin embargo, el hombre ha sido capaz de colonizar todos los ecosistemas que hay, ¿vale? Y también la pirámide ecológica, ¿no? Claro, el problema es que cuando ya has colonizado todo, te tienes que ubicar en tu grupo social y te ubicas con tu referencia, y tu referencia eres tú. La información que tú ya llevas dentro viene de tu estirpe, ¿no? Tú naces en un lugar determinado con una información determinada. Esa información es tu referencia y esa referencia la mezclas con el entorno en el que estés para poder sobrevivir. Es bastante sencillo de entender, ¿no? Bueno, pues no. Lo primero que hace la escuela es despersonalizar eso. No lo digo juzgándole, lo digo lo que sucede. Se produce un proceso de despersonalización y tú pierdes tu referencia. Y cuando tienes 20 y pocos años o 15, 16, depende de la persona, pero hay un momento donde tú dices: ¿pero dónde estoy? ¿pero quién soy? ¿pero a dónde tengo que ir? Porque te han dado unas pautas supuestamente tendiendo a tu bien, porque se supone que es lo mejor para ti, pero que esas pautas, ¿no?, en forma de programas educativos o recorridos educativos, ¿no?, ciencias, letras, aquí y allá, pero al final tú eres alguien y tú tienes a alguien que decía: a lo mejor ese recorrido educativo no responde bien a una característica tuya que es vital. Como por ejemplo en mi caso la escucha. Yo vivo de escuchar. Como nadie me escuchaba, yo tampoco, ¿no? Eso es un matiz, pero un matiz vital. Entonces, cuando el peligro de todo esto es lo que sucede, que tenemos una sensación de incertidumbre salvaje, extendida, sistémica, y además un miedo al futuro atroz. O sea, tú ya tienes miedo de lo que te pueda pasar cuando es muy probable que no te pase. La mayoría de las cosas que te dan miedo no sucederán nunca. Esto es literal. Y eso se produce por esa incertidumbre y por ese proceso de pérdida de tu valor, de tu identidad. Yo creo que es fundamental en esta sociedad del conocimiento tan centrada en descubrir nuevos mundos de conocimiento y nuevas áreas fantásticas. Sí, todo eso está muy bien, pero déjame que yo te cuente lo que vengo a decirte, porque no es justo que no pueda hacerlo, ¿no? Y eso al final acaba en esa incertidumbre y en ese voy a dedicarme a lo que pueda, o esa frase tan yo no sé si la escucháis todavía vosotros, pero yo la escuchaba mucho de: tienes que ganarte la vida. Pero si la vida ya es mía. No sé, ¿hay alguien de aquí que no tenga vida?